su nombre, bendiciendo el nombre del Dios Todopoderoso, diciéndole al Señor que en este día estamos agradecidos con su presencia, estamos agradecidos porque Él es quien nos ha dado la oportunidad de amanecer vivos, bendito sea el Señor. Aquí estamos desde aquí, bendito Dios, desde la Fundación Evangélica y Cristiana para el Desarrollo Comunitario Sostenible. Estamos también desde los estudios del canal R828 TV. Estamos grabando, bendito sea el Señor, para continuar con el programa, la serie Un mundo, una iglesia y unos creyentes en plusvalía. Bendito sea el Señor. Entonces, amable audiencia, muy buenos días. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando a Dios que sea un buen amanecer para cada uno de nosotros. Hoy queremos continuar, bendito sea el Señor, con el programa, la serie Un mundo, una iglesia y unos creyentes en plusvalía. Vamos a arrancar desde el desarrollo que queremos dar acerca de la parte que tiene que ver con la justicia propia. Bendito sea el Señor. Y lo vamos a hacer desde el libro de Malaquías, bendito sea Dios, pero mirando nosotros allí lo que tiene que ver con la justicia propia, bendito Dios. La justicia propia nos enseña la palabra del Señor. Esta justicia propia es un tema que nace desde la autojustificación, que es la que nos lleva a nosotros a la autocondenación también. Entonces, desde ese orden de idea queremos hoy tomar esta parte de la justicia propia. Dice la palabra del Señor, nos enseña también que la justicia propia viene de la insensatez. Nos dice que es una insensatez tomar justicia propia. Esto lo miramos nosotros en el libro de Deuteronomio 9:4. Vamos a mirarlo allí en el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Allí nos habla la palabra del Señor y de ahí queremos mirar esa parte. El libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 nos muestra que es insensatez tomar justicia propia. Deuteronomio 9, no olvide, amable audiencia, que somos totalmente adictos a verle a usted con su Biblia en su mano, para que usted pueda tener una claridad de lo que se está hablando. Aquí en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 9, el versículo 4, queremos de una vez darle claridad en cuanto a las consecuencias de cometer la insensatez de tomar justicia por nuestras propias manos, o sea, tomar justicia propia. Dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Entonces, es supremamente importante y quiero ahondar con esta parte. Cuando nos habla la palabra del Señor a nosotros, cuando nos dice que es una insensatez tomar recompensa por justicia propia, cuando es insensatez tomar justicia por nuestras propias manos. Entonces, quiero
leer este aparte, quiero llevar este aparte a conocimiento de cada uno de ustedes para que ahondemos más en el tema. Bendito sea Dios. Las causas de la guerra, ¿sí? Las órdenes dadas a los israelitas de destruir totalmente a las otras naciones han causado mucha preocupación a los lectores modernos del Antiguo Testamento. Este pasaje revela que Dios actuaba así no por el carácter moral superior de los israelitas, sino por la propia maldad de los antiguos habitantes. El capítulo 20, del 16 al 18, da aún otra razón para la guerra. Entonces vamos a leer este aparte también, porque hoy queremos darle a conocer a usted por qué es insensatez tomar justicia propia, o sea, reclamar mis derechos a mi propia fuerza. 20, desde el 16 al 18, nos dice la palabra del Señor así. Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Bereseo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esto es algo supremamente interesante, bendito sea Dios. Esto es algo supremamente interesante que podamos nosotros comprender que las causas de la guerra, dice la palabra del Señor, y nos enseña, bendito sea Dios, acerca de ello. Continuamos en el aparte. Ya leímos el libro de Deuteronomios en el capítulo 20, del versículo 16 al 18. Y allí nos da aún otra razón para la guerra: mantener a Israel libre de la contaminación por parte de las otras naciones. Los israelitas nunca siguieron estos mandamientos completamente, y su nación fue eventualmente debilitada y destruida por la contaminación. Vea, ¿habrá alguna guerra que pueda ser considerada santa? Página 206, para un tratamiento más amplio. Entonces, es supremamente interesante que nosotros podamos considerar esta parte. Nosotros podamos llevar esto a una claridad plena, que nosotros podamos comprender que si el Señor nos ha traído a tener estos conocimientos, podamos tener unos conocimientos claros. Entonces, es supremamente fundamental que nosotros podamos comprender esta parte. Y nos dice esta profundización que vamos a hacer aquí en la 206. Dice, ¿habrá alguna guerra que pueda ser considerada santa? ¿Por qué ordenó Dios una despiadada campaña militar? Jehová dijo a Josué, no temas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Según Josué 11:6. Guerra santa. Irónicamente, este término se aplica a las guerras más crueles y sangrientas, y muchas veces, demasiadas veces, los cristianos han estado en el centro de tales guerras. Hay algo irracional y aún repugnante acerca de una guerra santa. Canaliza las mejores energías de la religión hacia uno de los peores actos de la naturaleza humana. Y sin embargo, nadie que lea la Biblia puede dejar de notar las guerras santas que aparecen en el Antiguo Testamento. Libros enteros se han escrito sobre este problema y ningún artículo puede llegar a abarcar todas sus facetas.
pero los lectores modernos necesitan alguna información de fondo que les ayude a entender por qué una guerra santa tan feroz es presentada bajo un enfoque tan favorable. Una tierra prometida a los israelitas. El tipo de guerra que libraron los israelitas encaja con las condiciones duras prevalentes en las guerras en aquel entonces. Los informes egipcios y asirios de la misma época se jactan de ejecuciones en masa, de torturas y del arrasamiento sistemático de ciudades. Pero la participación de Dios da pie a preguntas muy inquietas. Él ordenó personalmente la destrucción de 7 naciones cananeas sin dejar sobrevivientes. ¿Por qué? El Antiguo Testamento deja en claro que los cananeos no iban a ser arrancados de la tierra simplemente por un capricho repentino. Dios había prometido la tierra a los israelitas unos 400 años antes de Josué. Él había llamado a un hombre, Abraham, para que fundase una nación conformada por un pueblo escogido. Repitió esas promesas con frecuencia. Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, del 5 al 18, Génesis 17, del 2 al 8, Génesis 26, 3 al 23 y 24, Génesis 28, 13, 14, y finalmente sacó a los israelitas de Egipto para enviarlos a conquistar la tierra prometida. Casi desde el principio, Canaán había sido una parte vital del plan de Dios. Castigo postergado. Sin embargo, el cumplimiento de la herencia de Israel significaba la expulsión de los cananeos. Pero ¿cómo era posible apartar sin más ni más a gente inocente o matarla? En respuesta a esta pregunta, la Biblia deja bien en claro que los cananeos no eran inocentes. Por su historia larga de pecado, ellos habían perdido su derecho a la tierra. 400 años antes de Josué, Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes no ocuparían la tierra prometida hasta que el pecado de sus habitantes llegara al colmo de su maldad. Génesis 15, 16. Más tarde, pocos días antes del comienzo de la campaña de Josué, Moisés había declarado: no por su justicia ni por la rectitud de su corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 9:5. Los arqueólogos e historiadores han descubierto evidentemente abundancia de esta corrupción. Los templos cananeos se caracterizaban por sus prostitutas, sus orgías y sus sacrificios humanos, reliquias y bajorrelieves de órganos sexuales de tamaño exagerado dan indicios de la inmoralidad que caracterizaba a Canaán. Los dioses cananeos, tales como Baal y su esposa Anak, se deleitaban en la matanza y el sadismo. Los arqueólogos han hallado grandes cantidades de cántaros que contenían los huesos pequeños de niños sacrificados a Baal. Las familias que ambicionaban tener buena suerte en un nuevo hogar practicaban el sacrificio del cimiento. Mataban a uno de sus hijos y sellaban el cuerpo en el mortero de la pared. En muchos aspectos, Canaán se había convertido en un lugar semejante a Sodoma y Gomorra. La Biblia deja bien claro de que Dios tiene paciencia con las culturas decadentes durante corto tiempo, pero que el juicio llega inevitablemente. Para Sodoma y Gomorra este juicio tomó la forma de fuego y azufre.
A Canaán el juicio le llegó a través de los ejércitos conquistadores de Josué. Más tarde Dios permitiría que su propio pueblo fuese saqueado por invasores como castigo por sus pecados. El veredicto pronunciado sobre Canaán parece severo, pero no es más severo que el que eventualmente se pronunciaría sobre el mismo Israel. El problema de la contaminación. Los israelitas no podían simplemente asentarse como vecinos nuevos entre las ciudades cananeas existentes. Desde el tiempo en que las tribus habían hecho un becerro de oro mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, Éxodo 32, los israelitas habían demostrado una debilidad fatal frente a la contaminación desde el exterior. Parecían ser particularmente vulnerables ante los pecados del sexo y de la idolatría, las especialidades nacionales de Canaán. La historia posterior de Israel ofrece una prueba inevitable, una prueba negativa del por qué Dios ordenó la destrucción total de los cananeos. La frase condenatoria que aparece en Josué, y no los arrojaron, probablemente anticipa problemas para el futuro y el libro que le sigue. Jueces relata los resultados devastadores. Los israelitas se fueron deslizando hasta llegar a uno de sus niveles morales más bajos por no haber cumplido con la misión original de limpiar la tierra de sus elementos impuros. Una lucha que ve más allá de las naciones. Al mirar hacia atrás y considerar esta época, nos inclinamos a ver las batallas de Josué como luchas nacionales o racial, los israelitas contra la gente de Canaán, pero la Biblia presenta esta guerra como una lucha más amplia, una guerra entre los que seguían a Dios y los que se le oponían. Cuando Dios juzgaba a grupos grandes, tal como lo hizo con el mundo en los días de Noé o cuando lo hizo con Sodoma y Gomorra, las pocas personas que le permitieron fieles encontraron un modo de escapar. Y en Josué hay una historia bella que todavía se destaca, la historia de Rahab, una no israelita. Ella era una cananea típica que trabajaba como prostituta profesional, pero que no obstante aprendió primero a tener a temer al Dios de Israel y más tarde a confiar en él. Ella fue salvada en la caída de Jericó, además se casó con un israelita importante y se convirtió en uno de los antepasados del mismo Mesías, Jesús. Rahab declaró que otras personas de su ciudad, Jericó, habían vivido atemorizadas durante 40 años, temiendo el juicio de Dios de Israel. 2 del 9 al 11. Sin embargo, solamente ella dio el paso adicional de buscar ayuda. Si otra gente de Canaán se hubiese arrepentido y vuelto a Dios, posiblemente también hubiera escapado del castigo, tal como Rahab. Las guerras santas de hoy. Hay un hecho acerca de una guerra santa que es muy evidente. No podemos fundamentar una guerra santa en ninguna situación presente apelando a una guerra específicamente ordenada por Dios. En el Antiguo Testamento Dios tenta un poco. Dios tenía un trato especial con una nación en particular, Israel, para
Israel para lograr un propósito declarado de antemano, pero todo cambió cuando el Mesías finalmente surgió de aquella nación. Los seguidores de Jesús vivían todos en el mismo territorio capturado por Josué, la tierra prometida, pero en cuatro ocasiones al decir sus últimas palabras, Jesús mandó a sus discípulos a alejarse de Jerusalén e irse al mundo. Vayan, dice al mundo, vayan, les dijo, no como ejércitos conquistadores, sino como portadores de buenas nuevas que tienen vigencia para todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones. Cualquiera que busque en el libro de Josué un argumento razonable para una guerra santa debe también mirar hacia adelante y ver a Jesús. Aleluya. Aunque estaba embarcado en una cruzada santa, eligió estar en compañía o en contra de los medios violentos. El más prefirió su propio sufrimiento y muerte. No hay nada en el Nuevo Testamento que dé apoyo a una guerra o a un guerrero religioso. Preguntas vitales. Preguntas vitales. ¿Qué argumentos ha oído utilizar a los cristianos al hablar a favor o en contra de la guerra? Tremendo. Este relato que nos trae acá la palabra del Señor está centrado más que todo con Josué 11:6. Y dice: Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Entonces, le pregunto a usted, amable audiencia, ¿habrá alguna guerra que pueda ser considerada santa? ¿Será que la hay? ¿Por qué ordenó Dios una despiadada campaña militar? Pues es sencillo, es interesante. Dios quería tener a los israelitas en una ciudad, en un pueblo santo, en un pueblo limpio. Entonces, amable audiencia, es importante que nosotros lo miremos. Toda justicia propia la hacemos por insensatos, la buscamos por insensatos, nos dice el libro de Deuteronomio 9:4. En el libro de Deuteronomio 9:20 también nos habla claritamente otro aporte que nos da acerca de esto. Es importante que usted no pierda de vista lo que estamos mirando aquí, porque es supremamente fundamental para su vida. Bendito sea el Señor. Entonces en el 9:20 nos dice: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. También hay otra cita bien interesante, que es el 35:2 de Deuteronomio. Es supremamente fundamental que nosotros podamos ponerle buena atención a esto, de esta palabra. Todo el que busca su justicia propia se vuelve insensato. El 35:4, 35:2. Aleluya. 35:2. Dice: todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Gloria a Dios. Entonces, amable audiencia, es bien interesante que nosotros pongamos atención a esta parte. Todo lo que tiene que ver con justicia propia
la buscamos nosotros, pero por insensatos, porque el hombre sabio deja la justicia a Dios, deja que Dios haga justicia. Entonces, Proverbio 12:15, usted que tiene su Biblia ya, haga el favor y busca Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 nos dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbio 16:2 también nos da una enseñanza acerca de esta parte. Proverbio 16:2. No olvide que estamos llevando a cabo la serie Un Mundo, una Iglesia y unos creyentes en plusvalía. 16:2 de Proverbio nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, es supremamente interesante, amable audiencia, lo que estamos tratando de ilustrar. Es para usted algo fundamental. Entonces, miremos lo que nos dice Proverbio 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbio 21:2 nos dice Proverbio 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces es supremamente interesante tomar esta enseñanza, ya que usted y yo estamos dentro de esta enseñanza. No es para nosotros. Proverbio 30:12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Jeremías 2:35 dice: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Segunda Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose y considerándose consigo mismos, no son juiciosos. Apocalipsis 3:17. Voy a leer Apocalipsis 3:17, dice, qué hermoso es esta enseñanza. Estamos mirando nosotros que acudir a la justicia propia es insensatez. Acudir a la justicia propia es insensatez. Apocalipsis 3:17 nos dice la palabra del Señor. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esto lo estamos tomando, mis compañeros, mis hermanos, estamos tomando esta parte para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela de nosotros. Ahora vamos a tomar de aquí los ejemplos de hombres que fueron ejemplares, o vamos a tomar unos hombres que fueron ejemplares aquí en la palabra, nos los muestra, bendito sea el Señor. Nosotros ubiquémonos ahí en Job 14:4. Dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie.
Nadie puede hacer limpio al inmundo. Vamos a ir rápido para que podamos entrar o tener esta situación bien centrada. Sigue diciendo la palabra del Señor en el Salmo 133. Dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea que si mirares Jehová los pecados de nosotros, nadie existiría en esta tierra. En Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ezequiel 14:14 nos dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, amable audiencia, esto lo estamos diciendo porque ayer se hizo el inicio, o se arrancó con la serie Un mundo, una iglesia y unos creyentes en plusvalía. Hoy estamos haciendo la segunda parte de esta serie y lo estamos llevando, bendito sea el Señor, lo estamos llevando desde el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es un libro que todo el libro es profecía. Este libro nos habla a nosotros primeramente, en su contenido tiene, comenzando nosotros desde el versículo 1, nos dice que es Dios que está dando un mandamiento a los sacerdotes. Dios está dando un mandamiento a los sacerdotes y es desde el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 1 y el capítulo 2, 17. Desde allí hasta allí Dios abarca, está expresando Dios un mandamiento a los sacerdotes. Ya miramos nosotros otra parte del contenido del libro de Malaquías, y es cuando el Señor verdadero se aparece y el mensajero. Nosotros lo comenzamos a mirar en el capítulo 3, el versículo 1 a 18. Allí miramos esa parte también del contenido. Asimismo, miramos lo último del contenido de este libro, que es una sola profecía, como le decía, y la última parte del contenido es el día grande e inspirador de temor de Jehová. Esto es importante que usted lo conozca. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas malas interpretaciones de este libro. Este libro no lo citan sino para hablar de los diezmos y las ofrendas. No lo he visto yo profundizando a un pastor, a un instructor, a una persona sabia y erudita de la Biblia. No lo he visto profundizando de este libro. Y qué hermoso es mirar nosotros estas tres partes del contenido de la Biblia o del libro de Malaquías. Entonces, esta parte del día grande e inspirador de temor de Jehová lo encontramos en el capítulo 4 del 1 al 6. Allí encontramos nosotros estas tres partes. Usted dirá: pero pastor Pablo, ¿dónde yo encuentro esta información que usted me está dando? Comience a leer la Biblia, comience a estudiar la Biblia, comience a escudriñar la Biblia y también siga usted aplicando la Biblia a su vida, y como usted ya aplique la Biblia a su vida, déjese disciplinar por ella, y entonces allí usted comienza a ser una persona que la Biblia le da mucha claridad, porque cuando nosotros leemos el contenido o la definición de lo que es teología, es estudiar lo que Dios
le ha revelado de Él en lo que concierne a su salvación y a su vida futura en el reino de Dios. Y eso es para cumplirlo, eso es para que usted cumpla todo lo que está escrito allí. Esto es teología, porque usted se sabe teología cuando la divide en dos partes. Usted dice teo, Dios, logía, estudio. Sí, bien, teología significa eso, el estudio de Dios. Pero a Dios, ¿quién lo puede estudiar si primeramente no mira y se concentra en lo revelado que Dios ha dejado de Él en su palabra? Si primeramente no se concentra en saber lo que dice Dios allí en su palabra, en lo concerniente a lo que es la salvación suya, su futuro en el reino de Dios, y que usted se comprometa a cumplir las palabras que están allí. Entonces, amable audiencia, hoy hemos dado una salida con este programa de hoy, bendito sea el Señor, en la cual nos hemos comprometido, bendito sea Dios, a dejarle mucha más claridad a usted acerca de lo que tiene que ver con la justicia propia. La justicia propia no trae sino guerras, y guerras llamadas santas. Eso ya le dejamos clarito allí, bendito sea el Señor. Y este programa lo estamos emitiendo, bendito sea el Señor, por la voluntad de Dios primeramente, por el compromiso que Dios ha puesto en nuestra vida de dar claridad a la palabra en cada instante que nosotros podemos estudiar la Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, aplicar la Biblia y disciplinarnos por la Biblia. Entonces, desde allí es que nos hacemos totalmente responsables de su salvación, la salvación de toda la humanidad. Amable audiencia, hoy quiero despedirme, bendito sea el Señor, orando a Dios. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Usted sabe, Señor, de que siempre mi corazón está agradecido. Célula por célula de mi vida está agradecida a usted. Mis poros le alaban, mis vellos le alaban, mis cabellos le aplauden. Bendito sea el Señor, mis dedos, cada parte de mí, cada articulación, Dios Todopoderoso, es para alabarle, para glorificarle. Cada pestaña cuando se mueve es para decir gloria a Dios, para decir que está contenta con su presencia. Mis mismas cejas están para alabarle, para glorificarle. Oh, mi voz, mi boca, mis labios, mis cuerdas vocales, mis intestinos, mi aparato digestivo, todo es para usted, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Gracias le doy por todo. Gracias, Señor, por el día que hoy emprendemos en tarea secular. Gracias porque cada quien que va a su trabajo, Señor Dios Todopoderoso, su presencia le inunda. Oh Santo Dios, es su presencia que le persigue, Padre Celestial. Es su presencia que no le desampara, Padre. Gracias, poderoso Dios, porque todo aquel que dice que no existe usted, Señor Dios mío, a usted le permite manifestaciones en la cual tiene que llamarle. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que usted le da al mundo entero, Padre Celestial, de que a pesar de vivir en una forma totalmente contraria a usted, usted le regala el sol, le regala la brisa, le regala el agua, le regala la vida, le regala Padre Celestial. Bendito Dios, usted no paga mal por mal, usted paga bien por mal. Bendito Dios, gracias, gracias Señor, gracias poderoso Dios, gracias por los pastores, Padre Celestial, por los dueños de denominaciones, por presbíteros, por supervisores, Padre, por todo hombre, Padre Celestial, que abre la boca para decir Dios mío, para decir que usted vive y que es para siempre. Gracias por ello. Gracias, Señor, por los errores que están cometiendo y gracias por hacerles caer en cuenta. Gracias por ayudarles a superarlos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Aleluya.